Señoras, señores, estamos dando comienzo nuevamente a Tercera Posición, que durante los próximos 60 minutos los y las vamos a acompañar con cosas que han pasado en el mundo. Como siempre está con nosotros el queridísimo Fede Montero. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lucho? Bien, ¿Cómo andamos? todo en orden, por suerte. Vamos a hablar de varias cosas ahora. Más o menos en orden, pero acomodándose. Estamos como el mundo, ¿viste? Sí. Un poco alterado, ¿no? Sí. Esas cosas. Lautaro Gorosito también está con nosotros. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un poco con bronca, que nos empataron el partido al final ayer, pero sí, masticando. ¿Vos sos hincha de? De Boca, por supuesto. Okay. ¿Y con quién empataron? Con Central Córdoba de Santiago del Estero. Se ríe, pero fue un golazo tremendo el segundo de Central Córdoba. Sí, son cosas que pasan en el fútbol. Vamos a pasar a algunos de los temas de la semana. Hay varias cosas, obviamente, que pasaron durante la semana. Una de ellas tiene que ver con un diálogo entre el presidente Xi Jinping y Trump. Fíjense qué cosa rara, ¿no? Que han tenido un contacto alrededor de varios temas, pero cuyo eje tenía que ver con la aprobación, el funcionamiento de TikTok en Estados Unidos, la legalización de eso y demás. Fede nos tiene para ampliar. Sí, bueno, una noticia que se dio a conocer antes del fin de semana pasado. Se estaban acumulando algunas tensiones. Ustedes saben la relación entre China y Estados Unidos, una competencia estratégica. Cada tanto parece que la cosa se sale de marco y sí, hay un contacto, hay una reunión que descomprime parcialmente la situación y reacomoda el juego. Vos sabés, perdón, Fede, pero el otro día veía uno de esos videos que hay así en TikTok, en las redes sociales, que eran dos perros que se ladraban furiosamente con una puerta en el medio, ¿no? Sí. Y cuando la puerta se corría, los dos perros, en vez de ladrarse, se lamían, digamos. Sí, es el famoso agarrame que lo mato. Sí, agarrame que lo mato, es una cosa rara ahí, sí. Bueno, en el agarrame que lo mato de la semana pasada hubo una comunicación telefónica de primer nivel entre Donald Trump y Xi Jinping, donde dio a conocer a través de las redes sociales de Trump el contenido de esa conversación, varios temas. Bueno, dio a entender que va a haber una visita oficial de Donald Trump a China el año que viene, que probablemente se realice en Corea del Sur, lo cual tiene toda una simbología detrás de ello. El mutuo interés que tienen en poner fin a la guerra en Ucrania, que es un elemento importante también, donde se viene construyendo un consenso a nivel internacional. Y por otro lado, la cuestión de TikTok. Ustedes saben, TikTok es la principal red social en el mundo, con un motor de búsqueda y un algoritmo que supera ampliamente a las redes sociales occidentales, que obviamente surge en China, pero que tiene una presencia en el mercado norteamericano y que se transformó en un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, en tanto esa minería de datos que realizan las aplicaciones cuando uno las utiliza se van acumulando en manos de los empresarios chinos y el Partido Comunista Chino, que controla la mayoría de las empresas. Eso no gusta. Eso no le gusta a Trump. Entonces, bueno, de hace un tiempo a esta parte venían llevando adelante una serie de amenazas políticas y legales. Se estaba preparando una ley en el Congreso norteamericano para tratar de avanzar sobre la propiedad de esta compañía, aunque los comunistas son los chinos. Pero en el Congreso norteamericano se estaba preparando una ley para revisar la cuestión de la propiedad de esta compañía. Y bueno, como vemos en la publicación de Donald Trump, hacia el final dice, la conversación fue muy positiva, volvemos a hablar por teléfono, agradezco la aprobación de TikTok y ambos esperamos reunirnos en la cumbre, ¿no?, de la APEC. ¿En qué va a consistir? Luego dio a conocer algunos detalles la portavoz de la Casa Blanca, Levitt, en qué va a consistir o en qué consistirían el acuerdo al que se habría llegado. Básicamente que se va a conformar una dirección de la compañía en la sede norteamericana que va a estar básicamente a cargo, o estaría a cargo de empresarios norteamericanos. Se habla de el CEO de Oracle, que es una de las principales compañías tecnológicas norteamericanas, alineado políticamente con Donald Trump, que se haría cargo del capítulo norteamericano de la compañía TikTok, poniendo, digamos, trazando una diagonal entre la venta total de los activos de TikTok en Estados Unidos y la continuidad tal como está operando. Ahí habría la posibilidad de que a través de la integración de varios empresarios tecnológicos norteamericanos en la dirección de la compañía en Estados Unidos pudiera salvaguardarse los intereses norteamericanos y la continuidad de la operación de la empresa en suelo norteamericano. Esto es un elemento importante, destacado, lo hemos visto cómo ha sucedido inversamente, por ejemplo, con la compañía X en Brasil, donde también sufre regulación. Es una discusión de primer orden.
los emisarios, los representantes de China fueron más lacónicos en cuanto a los contenidos de la conversación en relación a la regulación de TikTok. Simplemente dijeron que caminan hacia un acuerdo, pero que esperan que en Estados Unidos siga primando la no discriminación en relación a la pertenencia de los capitales. Pero bueno, un elemento central en términos de control de la agenda pública, en control de los datos personales, de las orientaciones del consumo y de las preferencias del público norteamericano, en el principal motor de búsqueda y red social de origen chino, se busca un acuerdo para ver cómo regular la acción de esta empresa en el marco de las prioridades de la seguridad norteamericana. Así que un tema de primer orden que debería llamar la atención sobre cómo regulamos nosotros también la presencia de estas empresas en nuestro territorio, cosa que está totalmente fuera de agenda y que deberíamos retomar, ¿no? Ya que nos queremos tanto con Donald Trump. Sí, claro, a ver si logramos algún tipo de regulación. Porque además es muy interesante ver cómo el tema general de las plataformas fue tomando una dimensión global. Ahora es un problema no solamente de un país en relación a otro país o de una regulación específica entre un continente y un país, sino que es un problema global de las plataformas, el contenido que difunden y las consecuencias políticas, sociales y económicas que resultan de esas intervenciones en las plataformas, que pareciera ser que es de todos, que participan todos, pero evidentemente hay alguna cosa del orden del control total sobre los contenidos, que es lo que está en discusión en este momento entre los distintos países y por supuesto entre los dueños de cada una de las plataformas. Y también pasa una cuestión generacional ahí también, ¿no? Yo que soy de la generación Z, la realidad es que hoy los pibes y las pibas de a pie que van al colegio, que van a la universidad, que estudian, que trabajan, se informan por un video de TikTok. Sí, claro. O sea, y eso es peligroso, pero no peligroso solamente por lo que se dice, sino también porque está todo fuera de contexto. En un minuto nadie puede profundizar en lo que está pasando en ninguna parte del mundo, ni acá, ni en China, ni en Nepal, en ningún lado. Hay por lo menos 3 dimensiones de la cuestión de las plataformas que están en discusión respecto de su regulación. Por un lado, como bien decía Lucho, la cuestión de los contenidos, lo que circula ahí adentro, los mensajes de odio y demás. Ahí hay antecedentes de la Unión Europea, por ejemplo, de una regulación de carácter regional respecto de eso. Bien se podría trabajar en eso a nivel latinoamericano. Cuando vos unís los principales mercados de eso, que son Brasil, Argentina, México y demás, eso es perfectamente posible. Un segundo nivel es lo económico, digamos, en general son empresas que desarrollan actividades económicas que a veces que ni siquiera se toman el trabajo de poner una sede física en el país donde operan, y entonces operan desde la estratosfera. Y el tercero son los trabajadores de esas plataformas, digamos, que lo tenemos más asociado con la situación de Rappi, de Uber y demás, pero hay una pretensión de no territorialidad donde los trabajadores que trabajan para esa plataforma se asume que no tienen un marco regulatorio de las leyes y encima te dicen que son propias socios de cada país. Entonces me parece que ahí hay una serie de cuestiones que los estados, por el fuerte poder de lobby que tienen estas empresas y la capacidad económica que tienen y la importancia geopolítica que evidentemente tienen, les cuesta a los países regularlas, pero me parece que es hora de que las fuerzas populares en la región lo tomen como parte de una agenda, porque te marcan el clima social, te determinan los flujos económicos y buena parte de la población joven lo encuentra como una salida laboral que termina en una precarización tremenda. No me toquen, que yo toco todo. Es Así eso es lo que están diciendo, ¿no? Por favor, no quiero ningún tipo de regulación mientras yo avanzo sobre contenidos de muchísimos países, culturas, economías, etcétera. Es obvio que la humanidad va a encontrar un ámbito de regulación para que este tipo de cosas no adolezcan de lo que decía Fede también recién, de los discursos de violencia, discursos mentirosos, en fin, todo esto que está desestabilizando ánimos y generando modificaciones muy importantes en las conductas de las personas y finalmente en los gobiernos de cada uno de los países. Vamos a hablar de otro tema, si les parece, hacemos una pasadita por lo que pasó en Brasil durante este fin de semana, donde hubo cientos de personas que se manifestaron en las ciudades más importantes como Río de Janeiro, San Pablo, Brasilia inclusive. Ahí estamos viendo, creo que esto es de Río de Janeiro exactamente, donde miles de personas se juntaron ahí en la típica playa en Copacabana, se fue la manifestación, y esto tiene que ver con unas, vamos a decir,
unos recodos, unos meandros que está encontrando el Parlamento para avanzar sobre una posible amnistía a Bolsonaro, que como sabemos está condenado a más de 27 años de prisión, Fede. Sí, se trata de un proyecto de ley que se aprobó en diputados y que espera su tratamiento en el Senado, que tiene como objetivo disminuir las posibles penas para legisladores y otro tipo de funcionarios en lo que los que impulsan el proyecto consideran manifestaciones políticas, mientras que desde el punto de vista de la justicia brasileña se trata de un entramado golpista. Ahí hay una discusión respecto de hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde son elementos propios de un plan de desestabilización del gobierno. Recordemos que todo eso tiene que ver con lo acontecido a comienzos de enero de 2023, cuando pretende asumir Lula da Silva, con Bolsonaro desconociendo los resultados, y se genera una serie de movilizaciones del bolsonarismo en las puertas de los cuarteles de Brasilia, en algunos regimientos militares también de la periferia, que terminan invadiendo la Plaza de los Poderes, destruyendo parte del Senado, parte de la Corte Suprema, y tratando de generar una situación de caos que justificara la suspensión de la asunción de Lula y la continuidad de una forma de gobierno autoritaria. Parecido a lo que pasó con Trump, ¿no? También exactamente, el mismo intento que Trump, que es en el marco de la transición, desconocer el resultado, generar un caos que justifique una forma de gobierno autoritaria que impida que asuma quien ganó los resultados. Desde el punto de vista de la justicia brasileña, con Alexandre de Moraes a la cabeza, que lo venimos siguiendo como un perfil la némesis del juez Moro, así como juez Moro fue el abanderado de la persecución de Lula, de Moraes forma parte de un sector de la justicia brasileña que hace pesar el peso de la institucionalidad y el respeto a la división de poderes. Desde el punto de vista de este sector de la justicia brasileña, apoyado obviamente por el PT y una fuerte cantidad de gente que se movilizó en las calles, no son manifestaciones que hacen uso de la libertad de expresión, sino que son todos movimientos que son parte de un complot para desestabilizar un gobierno, es parte de un plan de golpe de Estado. Entonces, ahí está la discusión, que no es una discusión menor, donde intervienen obviamente elementos de la política local y elementos de la política internacional, porque hay que recordar que en la noche nosotros estábamos en el búnker de campaña de Lula, cuando Lula gana la segunda vuelta electoral, sale un momento, recibe un llamado de Biden que le dice: felicitaciones, presidente, usted ganó las elecciones, lo cual fue un elemento clave para desactivar parte de ese complot golpista, porque contaban con el apoyo norteamericano. En cambio ahora, Donald Trump, como lo hemos visto en ediciones anteriores de Tercera Posición, que los invitamos a que los revisen, Bolsonaro viene siendo apoyado por Donald Trump a través de la política de aranceles y a partir de la denuncia de Donald Trump de concebir que las condenas contra Bolsonaro en realidad es una persecución política. Y entonces ahí vemos cómo se juega no solamente el partido a nivel de la justicia brasileña, al nivel de movilizaciones populares como la que hemos visto contra esta ley de amnistía, sino también a nivel de alineamiento geopolítico, donde claramente el trumpismo está bancando la posición de Bolsonaro y los demócratas, cuando les tocó jugar, bancaron a Lula. Fue una demostración bastante fuerte por parte de la ciudadanía de ponerse en contra de una posibilidad, porque no está concretada tampoco el proyecto sobre Bolsonaro, sí sobre algunos otros miembros. Podría hacer uso Bolsonaro. Podría hacer uso de esa ley que empieza a discutirse recién ahora en el Parlamento, pero lo que se vio durante el fin de semana fue un activismo ciudadano muy importante con estas manifestaciones que les estamos contando para limitar las posibilidades de que el Parlamento abra también la posibilidad de trabajar sobre la amnistía a Bolsonaro. Esto es un poco lo que está ocurriendo en Brasil, que está sentando también, por supuesto, un antecedente muy importante en la región, ¿no? Y también en contraposición, que también lo mostramos acá en alguna edición anterior de Tercera Posición, la marcha a favor de Bolsonaro que fue hace pocas semanas, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque una tiene como símbolo principal la bandera de Estados Unidos, que fue la marcha en apoyo a Bolsonaro, y hoy aparece la marcha con la bandera de Brasil sin amnistía. Entonces me parece que eso delinea un poco cuál es el plan de intervencionismo de un lado y la soberanía del otro, ¿no? Y de fondo, esto que mencionaba Lucho es importante,
porque hay una activación ciudadana por parte del PT y de los sectores cercanos a Lula. De hecho, las manifestaciones fueron convocadas por los principales artistas populares brasileños, acompañados por la ciudadanía, en contra del Congreso, que es una institución en Brasil que tiene un peso importante a la hora de gobernar y tomar decisiones por el modo en que se construyen las mayorías en Brasil, que fue clave para que Lula pudiera gobernar. También fue clave cuando le hicieron el golpe de Estado a Dilma Rousseff, y que ahora Lula está utilizando la mala prensa y la mala imagen que tiene el Congreso para fortalecerse él, alineando a la ciudadanía con la idea de democracia contra la idea del Congreso que defiende los privilegios de los golpistas. Me parece que eso también, en perspectiva de que Lula busca su reelección, se quiere relegitimar, no solamente opera, digamos, contra Bolsonaro, sino también en función de condicionar al Congreso para lo que queda del mandato de Lula y la perspectiva de una eventual reelección. Vamos a cambiar de tema nuevamente. En este caso vamos a tratar el tema de Gaza, una de las cosas más importantes, más crueles que está pasando en la humanidad, en todo el planeta, desde hace ya un tiempo grande, un tiempo importante. Sabemos que Israel en los últimos días ingresó ya por tierra a la Franja de Gaza con un desplazamiento muy importante de gente, pero me parece que estaría bueno que ampliemos toda esta información, así que nos vamos a poner en contacto con Santiago Montag. Santiago es periodista de política internacional, escribe para varios medios de comunicación, entre La Izquierda Diario, El Destape. Está en Siria en este momento, ahora vamos a preguntarle bien en cuál de las ciudades de Siria está para poder ampliar la información respecto de lo que está ocurriendo en Gaza. Mientras tanto sabemos que está la famosa flotilla que partió de España, de distintos puertos españoles, que pasó por Túnez y que finalmente ya encaró hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. Esto fue organizado por Greta Thunberg, pero se han sumado, son alrededor de 40 barcos más o menos los que están llegando a Gaza con ayuda humanitaria. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso también, porque hubo un pequeño bombardeo, vamos a decir así, un dron que cayó en uno de los barcos cuando estaba saliendo del puerto de Cartago. Fíjate vos, yo había olvidado. Las guerras púnicas. Claro, había olvidado que Cartago es prácticamente, digamos, en la capital de Túnez, ¿no? Es ahí donde además el Imperio Romano había hecho mucho pie durante aquellos años. Pero bueno, vamos a ver si podemos comunicarnos con Santiago. Estamos tratando de conectarnos porque obviamente las comunicaciones no son fáciles estando en Siria a tanta distancia y con las diferencias horarias, pero mientras esperamos la comunicación, Fede, si te parece, retomemos un poco el tema de Francia, que es otra de las crisis que se está viviendo a nivel internacional y que está modificando también el mapa europeo, al margen de la cuestión personal que hay con Macron en relación a su esposa, que tiene que demostrar que no es un travesti, que es una serie de cosas realmente ya muy, muy desubicadas de la seriedad que implica hablar de política exterior, pero que efectivamente esto está generando un efecto en la política interna de Estados Unidos, porque imagínense que estar demostrando que su esposa es una mujer. Estamos en ese nivel de locura, digamos, en relación a estos temas, ¿no? Si fuese un travesti también sería una mujer. Sí, no importa, estoy hablando de o la no otra binario, pero o no bueno, binario, pero en realidad que digamos, esa parte de la discusión considero que lo termina fortaleciendo a Macron, porque es una forma totalmente abyecta de acusar y de, en realidad, ponerlo a la defensiva con algo que es totalmente secundario en términos de lo que está ocurriendo en Francia. En Francia hay una crisis del gobierno de Macron y del sistema institucional desde hace bastante tiempo esta parte. Recordemos, hubo elecciones el año pasado, elecciones polarizadas entre el bloque de izquierda emergente y el bloque de la derecha nacionalista emergente también, con Le Pen a la cabeza. De un lado Jean-Luc Mélenchon, del otro lado Marine Le Pen, y entre medio el centro político, la centro derecha que representaba a Macron, totalmente licuado de capacidad política. Él, aún en esas condiciones de minoría, logró imponer un primer ministro, Bayrou, que es el que terminó cayendo la semana pasada, en el marco de un ciclo de protestas que en realidad lo que tienen entre miras es que no pase un nuevo plan de ajuste que está llevando adelante desde el gobierno Macron. Macron, en vez de pactar con la centroizquierda o de pactar con la derecha, decidió nombrar a un nuevo presidente, quien fuera nada más y nada menos que el ministro de Guerra, el ministro de Defensa de Francia, Le Cornu, que también tiene muy poca apoyo a nivel legislativo, y lo que se dio es una serie de protestas que comenzaron con este
con este movimiento Bloqueemos Todo, que emula lo que fuera en su momento el movimiento de los chalecos amarillos, que también fue un movimiento ciudadano de protestas intensas, que no tenía un encuadramiento político claro, pero que se manifestó en su momento en contra de la reforma de las jubilaciones en Francia, y ahora en contra de este paquete de recortes de más de 44.000 millones de euros, que comenzaron el 10 de septiembre último y que han tenido en las últimas jornadas una fuerte presencia a lo largo y a lo ancho del país, en las principales ciudades de Francia, incluso con algunos sindicatos con presencia en actividades determinantes, como en las actividades financieras y demás. Y lo que está por delante es hacia dónde va esta crisis política y esta crisis social. Lo que queda por delante es ver si Macron va a lograr imponer este programa de ajuste que forma parte de la reconversión económica de buena parte de las potencias europeas después de lo que es la crisis de la gobernabilidad neoliberal, el giro armamentista derivado de la guerra con Rusia, pero con una fuerte tensión por derecha y por izquierda. La derecha lo que quiere es que renuncie Macron directamente porque se ve con chances de que en unas elecciones anticipadas poder ganar el gobierno, y la izquierda de Mélenchon también pretende frenar el ajuste y que se convoquen elecciones. Con lo cual esta polarización que se ve a nivel político y esta dinámica de protesta social tiene al gobierno contra las cuerdas sin poder implementar el ajuste, y en una situación donde se va a ver cómo se desemboca en los próximos días. Vamos a retomar el tema de Gaza. En el medio pensaba Fede, claro, está Francia a partir de hoy está reconociendo la existencia del Estado palestino. Así también es otro de los países de Europa. Por eso vamos a ver si podemos tomar contacto con Santiago Montag, que les decía, Santiago es periodista de política internacional, escribe en varios medios de comunicación de aquí de Argentina también, en La Izquierda Diario, en El Destape, está en Siria en este momento. Santiago, muchas gracias por atendernos. Está colgada la imagen, está Santiago, pero estamos complicados con la comunicación con Siria, evidentemente, para poder abordar también un poco de información más precisa respecto de lo que está pasando, porque también respecto del conflicto en Gaza está solamente llegando información de medios occidentales habilitados además por los israelíes. No hay mucha información en relación a lo que ocurre en el día a día, más allá de lo que van contando algunos periodistas que lograron quedarse adentro de Gaza. Ya van 340 periodistas que fueron asesinados. Sí, en el último fin de semana particularmente también hubo una situación de asesinato de periodistas que se vio transmitido por algunos medios. Yo diría que la situación en Medio Oriente se está jugando en varios tableros. Está el tablero de la crisis humanitaria, del genocidio que está aconteciendo básicamente sobre la franja de Gaza. Después hay un tablero más regional de cómo se van reacomodando los actores en Medio Oriente, con la intervención de las potencias ahí. Ahí es muy importante un seguimiento de qué ocurra con Irán, con Qatar, que son países que operan como proxies del conflicto. Y luego está el plano del multilateralismo a nivel internacional. Está por comenzar la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se logró finalmente que Palestina participe a través de videoconferencia, y ahora se está discutiendo, varios países están planteando el reconocimiento del Estado palestino. Vamos a ver si podemos, la tercera es la vencida. Santiago Montag, que está en Siria. ¿Cómo está, Santiago? Muchas gracias por atendernos. Gracias, chicos, por el llamado, y disculpen. Damasco es un poco complicado con los servicios. Ok, entiendo. Estás en Damasco entonces. Eso no teníamos en claro en qué ciudad estabas. Contanos qué es lo que podés contarnos, qué es lo que sabés, Santiago, en relación a lo que está pasando en Gaza en estos últimos días. Nosotros recién hicimos un panorama sobre la flotilla, sobre la situación de invasión terrestre que está llevando adelante el ejército israelí, pero trata de ponernos un poco más en escena de lo que está ocurriendo. Sí. ¿Qué se puede decir? Yo creo que está muy claro, digamos, ¿no? Ya ha habido muchos debates alrededor de si es un genocidio, si no. Pero lo que está viendo, digamos, es claramente, digamos, el corte total, digamos, de ingreso de ayuda humanitaria, las invasiones terrestres, aéreas, eso no dejó, nunca cesó. Incluso cuando hubo algún tipo de cercanía, de algún tipo de acuerdo, ¿no? Por el tema de los rehenes, cuando ellos liberaron, ¿no? Hamás liberó una cierta cantidad de rehenes, y bueno, todo ese, ¿cómo decir? Demostraron, digamos, ¿no? Que todavía Hamás
sigue No, estamos perdiendo la comunicación con Santiago, evidentemente está complicado. Yo no sé qué hora es ahora en Siria, pero estamos con dificultades. A ver si... No, pensé que lo habíamos retomado. Bueno, sí, se refería a la situación, Santiago, de que hubo un momento donde se intentó poner en marcha una suerte de cese al fuego, donde se iniciaron un intercambio de rehenes. Pues recordemos después lo acontecido el 7 de octubre con el acto terrorista de Hamás que tomó a cientos de rehenes israelíes, algunos de ellos ciudadanos argentinos. Se intentó establecer una vía de negociación que tuviera como condición el alto al fuego para el intercambio de rehenes. Eso, si bien en un momento se intercambiaron algunos rehenes, luego fue frenado y Israel avanzó en una iniciativa que parece poner la cuestión de los rehenes en un segundo plano hacia una ocupación total de la franja de Gaza, con una política de destrucción de buena parte de la infraestructura, no ya militar, sino civil de la franja de Gaza, con el ataque sobre hospitales, escuelas y demás, con la excusa de terminar con los pasadizos sobre los que supuestamente opera Gaza bajo de la superficie opera Hamas bajo la superficie de la franja de Gaza, pero que están teniendo consecuencias tremendas sobre la población civil, y la cuestión de los rehenes ha quedado en un segundo plano. El tema es dónde van a ir todos los gazatíes, ¿no? O sea, ahí hay un futuro realmente muy incierto, hay una actitud de desplazamiento literal, sin estar negociando, por lo menos que no está muy claro las negociaciones que hay a nivel internacional para ubicar a esa gente nuevamente. Ahí estamos nuevamente, Santiago, que se nos corta la comunicación, vamos y volvemos, pero nos contabas recién que bueno, que se había terminado el momento de negociación alrededor del tema de rehenes y que ahora estamos en una situación distinta en Gaza que tiene básicamente que ver con un bloqueo sobre las distintas ayudas humanitarias, ¿no? Eso entiendo, hasta ahora nos dijiste eso, Santiago, agregad lo que tengas para agregar. Sí, yo te escucho. Ahí estamos, sí. Se cortó de nuevo, ¿no? No, yo te escucho bien, te estamos escuchando bien. ¿Vos me escuchás? No está pudiendo escuchar. Tenemos mucho delay, o sea, hay un delay de por lo menos 5 segundos, entiendo. Si podés escuchar esto, Santiago, y comunicarnos las cosas que tengas para comunicarnos, te escuchamos. No podemos escucharlo. Sí. No lo podemos escuchar. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Ahora nosotros te recibimos como con un cierto delay muy importante, pero para no tener un diálogo tan interrumpido, te pido a ver que nos des el diagnóstico que estabas tratando de dar sobre la situación actual en Gaza. Sí, perfecto. Yo te decía que, claro, el tema es que dentro de... Yo te escucho, sí. Está desconectado, sí, estamos con problemas, evidentemente no la pegamos con la comunicación. Difícil. Bueno, para retomar un poco el plano de la discusión internacional, en la Asamblea General de las Naciones Unidas hay un avance mientras continúa esta política de exterminio, de genocidio sobre la población civil en Gaza, que algunos lo denominan guerra, pero en realidad no es una guerra porque no hay dos contrincantes en igualdad de condiciones, no hay de un lado unas fuerzas armadas y del otro lado unas fuerzas armadas. Lo que está claro es que hay una reunión sucediendo en estas horas en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Francia justamente y Arabia Saudita están impulsando el reconocimiento del Estado palestino y la famosa solución de 2 estados, 2 naciones, para el conflicto palestino-israelí. Lo cierto es que esta solución, que en términos abstractos, en términos genéricos puede significar algo justo, está muy lejos de tener un correlato en la materialidad de la situación que hoy está en el territorio, porque las condiciones de posibilidad del Estado palestino están destruidas, producto del avance del ejército israelí, fundamentalmente sobre la franja de Gaza, pero también sobre Cisjordania, donde buena parte de las tierras están siendo ocupadas por colonos israelíes. Entonces, quizás esta declaración
que en otro momento hubiera significado aquitar el conflicto, ahora tiene que estar necesariamente acompañada de un conjunto de acciones que solo puede llevar adelante una intervención de carácter internacional para garantizar que lo que se vote en Naciones Unidas no sea una declaración que no tiene ningún efecto sobre la realidad, porque un Estado no es simplemente un papel o algo que se firma, sino que son las condiciones materiales de posibilidad de vos tener control soberano sobre el territorio, cosa que hoy no está aconteciendo en Gaza y en Cisjordania está puesto en discusión. De hecho, hace un ratito antes de venir, perdón, Lautaro, antes de venir estuve hablando con un colega que está en Nueva York y está trabajando en la Asamblea de Naciones Unidas, que el primer dato llamativo es cómo se paraliza la ciudad, que eso me llamó mucho la atención porque la llegada de tantos primeros mandatarios hace que la lógica del desplazamiento urbano en Nueva York hoy esté totalmente clavada por unos cuantos días. Y por supuesto, un poco lo que también estabas planteando vos, Fede, que efectivamente el tema de Gaza y el genocidio de parte de Israel va a ser uno de los ejes en esta cumbre de Naciones Unidas, y que la declaración de países como Francia y Arabia Saudita reconociendo el Estado palestino va a hacer lo que va a engordar también o una declaración o algún tipo de política específica. Veremos qué es lo que pasa, porque son varios días de disertaciones. En el medio de esto está pasando que el presidente Milei viajó a Nueva York. Mañana va a tener la intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero también, yo no sé cómo decirlo, se va a reunir con el presidente Netanyahu. No sé con cuántas reuniones tiene Netanyahu en Nueva York en este contexto, ¿no? Porque es una persona que no está siendo bien vista por el resto del mundo. Pero bueno, Argentina otra vez está en una bilateral con Netanyahu, más allá de la otra cosa que es ir a manguear plata. Manguear guita, en este caso ya no es el Fondo Monetario Internacional, sino que es el Tesoro de Estados Unidos, el ministro de Economía de Estados Unidos, que dice, sí, te voy a dar 20.000 millones de dólares o lo que vos quieras, te vamos a dar absolutamente todo porque queremos apoyar a un país de la región, ¿no? Sí, y ahí, volviendo un poco a esto, me parece, ayer veía de vuelta esta entrevista famosa de Netanyahu en el 2001, donde pide que apaguen las cámaras para poder profundizar y contarle a los periodistas qué es lo que tenía proyectado hacer en Gaza, y él dice en un momento, cuando dice hay que hacerlo sentir dolor, con el dolor van a tener que retroceder a sus intereses territoriales, y una de las periodistas le dice, pero ¿no tenés miedo a lo que digan internacionalmente? Y él le dice, no, yo no tengo miedo, si tengo que ir contra la ONU, voy a ir contra la ONU. Y él le dice, imagínate que pude manejar la administración de Clinton en Estados Unidos, que fue pro-Palestina, ¿cómo no voy a poder manejar a los norteamericanos ahora que el 80% de la población norteamericana nos apoya? Y después, sumado a eso, que es un poco también algo que demuestra que hay una planificación histórica de lo que está llevando adelante hoy el Estado de Israel, avanzando con el genocidio, el exterminio en la Franja de Gaza. Y después lo de Milei, bueno, es parte de vuelta con la política exterior errante que tenemos, sobre todo en un momento donde, si él es inteligente, puede decir, che, esto que vos decís, Lucho, el presidente de Israel está muy mal visto en términos internacionales, yo prefiero en este momento... Ahí va. No, y va. Y respecto al Tesoro, bueno, hoy Fede lo decía antes, ¿no? Hubo muchas contradicciones hoy a la mañana respecto de la deuda, pero tampoco ya no tenemos capacidad de pago, no entiendo qué es lo que vamos a estar atentos a qué dice Milei en la Asamblea, ¿no? También. No, para mí la gira de Milei por Estados Unidos es clave para el gobierno, es un elemento central. Recordemos que la gobernabilidad de Milei estaba sostenida sobre 4 elementos. La popularidad de Milei, los votos que obtuvo en una segunda vuelta a partir de la alianza entre dos expresiones de derecha. Por un lado, el fracaso de Juntos por el Cambio, que no fue la opción que se esperaba que fuera después del gobierno del Frente de Todos. Emergió Milei acaparando el descontento de una buena parte de la población. El Frente de Todos no ganó en primera vuelta por 3 puntos. En la segunda vuelta pesó más el antikirchnerismo que el miedo a una derecha violenta que ya se veía venir. Ese 56% está puesto en discusión fundamentalmente después de lo que fueron los resultados de la provincia de Buenos Aires, la última elección. El otro elemento que él tenía era el apoyo del poder económico. El programa económico hoy está puesto en discusión por la gente, por las consecuencias que tuvo, y también por sectores del poder económico que están viendo que no les está conviniendo tanto lo que está llevando adelante.
Y la tercera pata era una alianza parlamentaria que le permitió tener la ley bases y bloquear a través de una minoría intensa en el Congreso todo intento de leyes que intentaran restituir derechos. En la movilización que se vio la última semana con las universidades y con el Garrahan, se vio que están los 2/3 para quebrar el veto del presidente. Entonces, de 4 sostenes que tenían, 3 se le cayeron. ¿Cuál es la que le queda? El sostén internacional. Sí, sí. Y esa es lo que fue a buscar a Estados Unidos. Papi Trump. Ahí, por un lado, está la foto con Trump, que es necesaria. La foto con Netanyahu, desde el punto de vista nuestro, no está bueno, pero desde el punto de vista de cómo concibe el mundo Milei y los alineamientos que él busca, es una foto importante para Milei en términos políticos. Y después la cuestión del financiamiento es un elemento central que le permite tener aire de acá a las elecciones del 26 de octubre. No está garantizado qué va a pasar, se va a ver en las próximas horas, pero está claro que ya tuvo un efecto las declaraciones de Scott Bessent, el secretario de Finanzas, el ministro de Economía de Estados Unidos, a través de un tuit que tuvo hoy a la mañana, puso fin a una serie de idas y vueltas que había dentro del propio gobierno. Recordemos, el viernes Milei dijo que hace 2 meses venían negociando con Estados Unidos fondos que le permitieran a Argentina afrontar los vencimientos de deuda que tiene en enero y en julio de 2026, exacto, que son del orden del 4.000 y pico de millones y después 3.000 y pico de millones. Luego, hoy a la mañana, el canciller salió a decir que no había 30.000 millones, como habían dicho, y tuvo que salir a poner orden el ministro de Economía de Estados Unidos, que lo que dijo en un hilo de tuit que recomiendo que lo busquen, es que todas las opciones están sobre la mesa, que puede ser un préstamo, que puede ser un swap, que puede ser que Estados Unidos compre parte de la deuda argentina, que todas las opciones están puestas sobre la mesa para garantizar el programa de estabilización de la Argentina. Ese tuit obviamente tuvo un impacto directo sobre los mercados en Argentina, fue festejado por Milei y fue festejado por Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Hoy a la mañana mismo. Que están todos en Nueva York. Están todos todo ahí. Apunta a que no sé si va a haber un desembolso pronto de Estados Unidos, pero esto es una especie de salvaguarda que le permite salir un poquito a flote al gobierno mientras baja las retenciones del agro y le permite eso recaudar para tirar hasta las elecciones de octubre, que es un poco el plan del gobierno. Sí, porque el tema es dólares. Eso es lo que está necesitando el gobierno para poder llevar adelante esta política monetaria que está llevando adelante, ¿no? Estaba pensando en los antecedentes que hay en relación a el Tesoro de Estados Unidos haciendo préstamos bilaterales. El más importante, yo creo, es el que fue en la década del 90, bajo la administración de Clinton, con el efecto tequila. Ahí Estados Unidos, a través de el Tesoro norteamericano, estaba Bill Clinton como presidente, da un préstamo de 20.000 millones de dólares para salir de esta crisis financiera que estaba contaminando, por supuesto, a toda la región y que era muy importante. Ahora, de esta característica yo no había visto nunca y habrá que ver, porque en general cuando hay un préstamo de esta naturaleza de parte de el Ministerio de Economía de un país de forma bilateral, hay algo de recambio, hay algún seguro. Y la deuda nunca es económica, la deuda es una forma de sujeción política ese es el punto. Sobre los países en un contexto de disputa donde América Latina está disputada en términos geopolíticos. Los que quedan bajo la órbita financiera y comercial norteamericana se hace con instrumentos que son la deuda, los tratados de libre comercio, el control sobre áreas estratégicas, todas las cuestiones que son parte de la política exterior norteamericana hacia nuestro país. La deuda, la cuestión comercial y el control sobre áreas estratégicas. El antecedente que mencionabas de México también tenía esos componentes, porque ese préstamo que se dio del Tesoro norteamericano fue en diciembre de 1994, el fin de un año en México que había comenzado ese 1 de enero con la puesta en vigor de nada más y nada menos que el Tratado de Libre Comercio del Norte, el llamado NAFTA, que luego fue reformulado, que tuvo como lanzamiento el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y también la famosa declaración de la Selva Lacandona, donde surge la declaración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y ahí comienza toda la historia del subcomandante Marco y demás. En ese contexto donde Estados Unidos diagramaba un área de libre comercio de Norteamérica, garantiza que no se le caiga un socio importante, que era México, con un conjunto de condicionalidades que marcó una crisis sistemática en la política mexicana,
que terminó derivando en el largo plazo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque desde ese momento hasta el 2018 que gana Andrés Manuel López Obrador hay una sucesión de gobiernos del PRI, del PAN, e incluso después acuerdos parlamentarios con el PRD, como fue el Pacto por México, que tuvieron como elemento la continuidad de un programa neoliberal condicionado fuertemente por Estados Unidos. Sí, también no solo no hay antecedentes de la deuda, de tomar deuda con el Tesoro, tantos antecedentes, sino tampoco hay uno con este nivel de endeudamiento. Porque una cosa era los 90, que teníamos un nivel de endeudamiento relativamente alto posterior a la dictadura militar y demás, pero hoy con el Fondo Monetario Internacional, solo con el Fondo Monetario Internacional, tenemos casi 41.000 millones de dólares para pagar, nada más. Entonces, seguimos sumando y encima, para mí ahora va a entrar otro actor en esta gira de Milei a Estados Unidos, que no sé si ya viajó para Argentina o no, que es la noticia, que es la confirmación de Peter Lamelas como nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, que el jueves pasado lo ha confirmado el Senado de Estados Unidos. Así que veremos, que fue él mismo quien dijo que va a garantizar que Milei gane las elecciones del 2027 y siga gobernando la Argentina, que no se veía de Braden, ¿no? Que duró poco tiempo, pero que tuvo la misma injerencia. Veremos qué es lo que pasa con esta movida económica que está haciendo el gobierno. Sí, son horas decisivas. Sí, y además es complicado porque entiendo que las garantías de un préstamo de esta naturaleza bilateral no son las mismas que con un organismo de crédito internacional, ¿no? Entonces, es muy probable que algún tipo de distorsión, vamos a llamarlo así, o de imprevisto ocurra en el ámbito de la negociación bilateral entre Estados Unidos y Argentina, después de que los Estados Unidos está poniendo 20.000 millones de dólares para sostener un gobierno. No creo que sea gratis. No, gratis no es nada, y menos con un gobierno como el de Donald Trump, que tiene muy claro cuáles son sus objetivos estratégicos, sobre todo hacia la región, y lo dice abiertamente. No, y que además es un hábil negociador, es un tipo que se dedica a eso desde que nació. Sí. Al tome y daca, digamos. Así ¿no? es. No es un pensador del mundo, es más bien un negociador de las cosas, ¿no? En fin, veremos qué es lo que pasa sobre este punto. Vamos a cambiar de tema, si les parece. En este caso, no vamos a nombrar lo que está pasando en Europa sobre los aviones rusos que ingresan a espacios aéreos de la OTAN. No sabemos muy bien qué es lo que pasa. La información que llega está totalmente recortada. Los números respecto de los vuelos que ingresan son totalmente disímiles entre las distintas fuentes. Lo concreto es que hay una tensión que se está reciclando entre Europa Occidental y Rusia una vez que empieza a decaer el conflicto o el anclaje que tenían como conflicto en el territorio ucraniano, ¿no? Y empieza a correrse esa conflictividad entre Rusia y Europa después de muchos años de una rusofobia muy, muy enloquecida en Europa. Empieza a desplazarse eso hacia este lugar, que son aviones y drones que invaden espacios aéreos. Supuestamente violaron espacio nacional en Estonia. En Estonia y en Polonia. Esto fue desmentido por las autoridades rusas, que dijeron que era un vuelo planeado, que habían informado el itinerario a las autoridades pertinentes. Forma parte de estos contornos de baja intensidad del conflicto en Ucrania que buscan potenciar y agravar esta imagen de Rusia como una figura autoritaria y demás. Bueno, veremos cómo evoluciona la situación. Estonia no forma parte de la OTAN, pero sí colaboró, podemos decir, en el conflicto entre Ucrania y Rusia, colaboró para Ucrania. Y además tiene, como el resto de los países bálticos, cierta intención de ingresar a la OTAN, cosa que por supuesto a Rusia no le interesa en absoluto, porque eso es dejar bases de la OTAN a poquísimos kilómetros de la capital de Rusia, que es Moscú. Están realmente muy cerca. Terminamos con esto, vamos a pasar, si te parece, Lautaro, a la situación de El Parla Sur. ¿Qué novedades hay? Bueno, la semana pasada el lunes más específicamente, se llevó adelante una nueva sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur, que tuvo como previa una sesión especial por el Día de la Democracia. Estuvimos ahí, como siempre, y lo más
lo más importante para poder comunicar me parece que tiene que ver con el pedido por la libertad de Cristina, de la delegación argentina, a la que también se sumaron otros parlamentarios de otras delegaciones del bloque. Por ejemplo, también en el Parlamento del Mercosur esta semana hubo un recambio de presidente por Brasil. Ustedes saben que la presidencia pro tempore del Parlamento no es lo mismo que la presidencia pro tempore del Mercosur. La del Mercosur dura 6 meses y la del Parlamento del Mercosur dura un año. Este año le toca a Brasil y los primeros 6 meses estuvo presidido por Arlindo Chinaglia, que es un diputado del Partido de los Trabajadores, un poco más lejano al sector de Lula, si se quiere, en los últimos años, pero del PT al fin. Y ahora el recambio fue por Humberto Costa, una persona muy importante dentro de la estructura del Partido de los Trabajadores, quien hoy es senador federal de Brasil. Sí, recientemente designado secretario de Relaciones Internacionales. Recientemente designado secretario de Relaciones Internacionales del partido. Y también una persona que ha hecho y traccionado también en el último congreso del PT, que fue hace poco, que de hecho hablamos de eso acá con Mónica Valente, que se pueda presentar el comité de Cristina Libre en Brasil. Fue una de las personas que pudo traccionar eso desde el partido, donde fue Jorge Tayana y donde fueron otros compañeros también. Eso por un lado. Y después Humberto Costa se ha mostrado a favor de la libertad de Cristina, se sacó fotos institucionales con los carteles que se pusieron en las bancas pidiendo la libertad de Cristina. También los parlamentarios bolivianos que responden iba a decir al MAS, pero en realidad a Evo Morales, al expresidente Evo Morales. Y hubo como perlita, hubo un diputado paraguayo que dijo: sacame una foto con el cartel que le voy a mandar al presidente de Paraguay, a Peña, y se sacó una foto, una persona que históricamente ha defenestrado los gobiernos populares, pero que lo hizo y se la mandó al presidente de Paraguay. Así que esas son las noticias del Parlamento del Mercosur. Perfecto. Me parece que nos queda un último tema para el programa del día de hoy, en este repaso tan veloz que estamos haciendo por distintos lugares del mapa, con muchísimas conflictividades que incluyen temas de redes sociales, movimiento de armamento, desplazamiento de gente, genocidio, bueno, en fin, en toda esta mezcla que estamos mostrándole, también entra Perú, que está con una situación muy crítica. Bueno, Perú un poco que no todo, pero replica un poco las movilizaciones que hubo de la generación Z en Katmandú, en la ciudad de Katmandú, en Nepal. Sin tanto barullo, sin la caída de un gobierno, pero eso en Perú es un poco más cotidiano, ¿no? Entonces salieron a la calle los jóvenes de la generación Z el 20 y el 21 de septiembre. Bueno, pedían muchas cosas, ¿no? Entre ellas criticaban la reforma de pensiones que hizo el gobierno de Dina Boluarte, que mandó al Congreso, que tiene que ver con la limitación de los retiros de fondos para sectores de la economía formal. Recordemos, Perú tiene un sistema de capitalización, rigen las AFP, al igual que en Chile. En Chile también. Lo que se buscaba era flexibilizar eso. Dina Boluarte hizo una mínima flexibilización que le impide a los trabajadores recuperar buena parte de lo que aportaron, y hay una crítica de fondo porque el sistema en sí mismo no garantiza una jubilación digna para la mayoría de los que aportan. No, y obliga a los trabajadores que se sumergen recién en el mercado laboral formal a que estén atrapados en esa lógica del sistema previsional que termina siendo muy perjudicial para los trabajadores hasta que se terminan jubilando. No solamente por eso, sino también tiene que ver con el sistema sanitario y un montón de cuestiones que también tenemos nosotros acá en Argentina, con un sistema previsional muy diferente, por supuesto. Sucede eso, la generación Z salió de vuelta a la calle y Perú viene con un problema cotidiano bastante grande respecto de las movilizaciones y las protestas. Este gobierno de Dina Boluarte, desde la destitución de Pedro Castillo hasta acá, ya se ha cargado más de 70 muertes en represión en las calles, y tenemos algo para mostrar también que tiene que ver con que parece que nuestro gobierno quiere ir
en el camino de Perú y en la direccionalidad de Perú, en la economía. Y tenemos para mostrar un video sobre el presidente del Banco Central, Bausili, y el ministro de Economía, Caputo. Mirá los países que hicieron la tarea más o menos bien, consistentemente en el tiempo. Y no te voy a llevar a Suiza, a Estados Unidos, a Irlanda. Paraguay, Uruguay, Perú. Esas sociedades viven tranquilas. Nadie habla de economía, nadie habla del tipo de cambio. La inflación está abajo del 5% anual. ¿Qué es lo que hicieron? Se ordenaron y hicieron las cosas como tienen que ser. Vos fíjate Perú, que tiene líos políticos cada, no sé, o sea, son feos eso. ¿Viste? Todos los presidentes renunciaron y fueron presos. Todos renunciaron, fueron presos todos. Parate. Y sin embargo, en Perú no pasa nada. Entonces vos decís, ¿por qué acá cuando te arman lío político el dólar se dispara y la inflación sube y demás? Porque la economía no está ordenada. Ahora, si vos tenés una economía ordenada, puede haber ruido político, como hay en muchísimos países. Y eso no desestabiliza la economía. Perú tiene el 70% del mercado laboral en la informalidad. En la informalidad. En la informalidad, sí. Pero tiene una macroeconomía ordenada. Desde el principio de los 90, el programa de estabilización de Perú, que lo estudiamos un montón porque es una economía bimonetaria, tiene un montón de cosas en común con nosotros. Desde el 94 es el programa de estabilización. Pero tiene unos quilombos políticos. Tuvieron que soltar precios relativos, un montón de cosas. Pero ordenaron las cosas esenciales de la macro y las sostuvieron en el tiempo. Paraguay, Uruguay, ejemplos de países vecinos que no miramos desde esa perspectiva, desde la perspectiva del ejemplo de las políticas económicas. Bueno, está clara la posición del gobierno respecto de la Tiene el admiración 70% de informalidad, pero tiene la economía... No, pero aparte, recordemos cómo fue el programa de estabilización en Perú. Se dio de la mano un gobierno autoritario que cerró el Congreso de Fujimori, sí, donde se hicieron masacres campesinas y se montó todo un sistema de violencia institucional a través de Vladimir Montesinos, que estaba a cargo de lo que era la CIDE peruana. Terminaron todos presos, perdón. Que terminaron todos presos, ¿no? Y condenados por delitos de lesa humanidad, como en el caso Barrios Altos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios otros. Pero el resultado final sobre el que apunta Bausili y Caputo es la debilitación, el debilitamiento total de la política para poder cambiar el rumbo económico. Hoy, el presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, es el verdadero portador del poder en Perú, mucho más que cualquier presidente, porque hay una fragmentación política que hace que el sistema político esté capturado por el poder económico, una fragmentación en el Congreso, una minoría de derecha reaccionaria, que es el residuo del fujimorismo, encarnado por Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, y cuando emerge una alternativa de carácter popular, rápidamente es puesta contra las cuerdas por parte de ese mismo establishment político-económico. Fue el caso de Ollanta Humala, un líder de centro izquierda que fue capturado por la élite y que hoy está preso. Fue el caso de el propio Pedro Castillo, un emergente de las movilizaciones campesinas, un maestro rural que no pudo conformar un gobierno acorde y terminó siendo destituido y hoy está preso. Entonces lo que tenemos es una política, es un Estado fallido, es una política incapaz de sostener la institucionalidad democrática básica y un poder económico que a través de manejar los resortes del Banco Central y de las finanzas garantiza la continuidad macroeconómica. Sí. El modelo ideal para Bausili, para Caputo. Bueno, y ahí también... que les molesta mucho que se impuesto hable. De forma autoritaria, que son los contornos que empieza a mostrar el gobierno de Milei. Claro, exactamente. Y después fue a Paraguay. Y también planteó lo mismo el presidente Milei la semana pasada, que en realidad Paraguay era un ejemplo a seguir. Paraguay tiene casi el 80% de la población en una situación de pobreza. Pero bueno, también tiene las mismas características que contaba recién Fede, o sea, una hegemonía económica que domina, digamos, que realmente toca todos los resortes del poder y deja la política en un lugar relegado en el cual cualquier cosa que ocurra allí no incide en la vida económica del país, ¿no? Bueno, y que también esto que cuenta Fede y que describió muy bien tiene que ver con
un poco una secuela que deja la Constitución del 93 de Fujimori, que deja 2 artículos que desde el análisis político que podemos hacer genera una inestabilidad política muy fuerte, que son el 113, que permite la vacancia presidencial, esto de juntar votos en el Congreso para destituir a un presidente, las mociones de censura, que tienen que ver con el artículo 134, que dice específicamente que si le dan la moción de censura a los ministros o al presidente 2 veces, el presidente tiene el derecho de disolver el Congreso. En el caso de Pedro Castillo me parece que había sucedido una sola vez, entonces el Congreso se juntó igual. Bueno, ahí es algo para generar, preguntarse si está bien o mal, creo que lo tienen que resolver los peruanos, pero que sin dudas Perú, al no tener un sistema presidencialista fuerte como tenemos nosotros, con errores y con aciertos, tiene una especie de híbrido semipresidencialismo que no lo es, pero que va camino a eso. ¿Qué significa todo esto que dice Bausili, que dice Fede y que también dice Caputo? No te estoy poniendo a la altura de Caputo y de Bausili, Fede. No, pretendería estarlo tampoco. Tiene que ver con que esto que planteó bien Fede, la economía peruana está diseñada para funcionar sin política. El presidente del Banco de Reserva de Perú no puede ser destituido si no es ni tampoco los directores, si no es por un caso de corrupción o por una cuestión interna. Entonces, ahí les vamos a mostrar que traje un gráfico que armé que tiene que ver con la inflación de Perú y la pobreza en los últimos 6 años. Y voy a leerlo porque ahí no están los porcentajes, pero se los leo por acá. En el 2019 la inflación anual de Perú fue del 2,19%, según las fuentes del INEI, que es el sistema que mide la economía peruana. Un 20% de pobreza, ¿no? Y un 20,2% de pobreza, y la pobreza extrema, que no está en el gráfico, es de un 2,9%. De ahí en el 2020 baja la inflación a 1,76%, y la pobreza sube 5,9% y se pasa al 25,9%. La inflación vuelve a subir al año siguiente a un 6,82% y se mantiene en 25,9% la pobreza. Pero lo más loco de todo es que en el 2023, que la inflación es del 5,68%, y en el 2024, que es de 1,97%, la pobreza en el 23 es del 29% y en el 24 del 27%, y la pobreza extrema del 5,5%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que en los órdenes macroeconómicos es muy lindo que los números estén lindos, que esté ordenada la macroeconomía, que el Banco Central pueda ordenar precios. Por eso no tiene que ver con la gente. Que no tiene, pero no tiene nada que ver con y está la gente. buenísimo, nadie discute que es necesario tener la macroeconomía, pero ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos que en ese orden macroeconómico entre la gente, y el desarrollo económico, el crecimiento económico, sea con un desarrollo industrial, con valor agregado, con industria, que en Perú no sucede, porque tenés el 60% de la economía primarizada, que tiene que ver con la exportación del agro y también de minerales como el cobre, etc. Entonces, la pregunta que yo me hago, que no lo tengo claro y tampoco vengo a dar definiciones políticas, pero sí me pregunto, ¿el camino de la Argentina es Perú o tiene que ser Argentina? Eso estamos dirimiendo en este momento, che. Lautaro, gracias, ¿eh? No, por favor. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo, si Dios quiere. Fede, ¿a vos te quedó algo en el tintero? Solamente agradecer a quienes hacen posible este programa. En el sonido y la asistencia de dirección, Sabino Gual; en la dirección, Bruno Capaccioli; en la coordinación general de producción, Pascual Calicho; en la producción general, la jefa, Emilia Raciati; y en la conducción, Lucho Galende. Kiara Carro, que no estuvo hoy, te mandamos un beso, Kiara, te esperamos la próxima. También. Lautaro Gorosito y Federico Montero, quienes hablan. Gracias, Fede. Nos encontramos, señoras, señores, el próximo lunes para compartir con ustedes estos 60 minutos hablando sobre el mundo aquí en Tercera Posición.